Hay ociosos, hay hermanos de poco ánimo. Además dice el versículo 14, que sostengáis a los débiles. Los débiles son hermanos nuevos en Cristo. Son los recién bautizados, que están luchando con las tentaciones, luchan con el pecado, luchan con el mundo, luchan con la carne, y a veces caen y vuelven a cometer los pecados de antes. Hay hermanos en la iglesia que necesitan ser sostenidos, afirmados por ustedes, porque son débiles. El fuerte ayuda al que es débil. Ayúdalo. Les cuesta crecer espiritualmente. Son hermanos que les cuesta madurar espiritualmente. Que hay que estar alimentándolo, que hay que estar fortaleciéndolo, que hay que estar ayudándolo. Porque son débiles. Hay gente débil en la iglesia, que hay que sostenerla. Hay de poco ánimo, que hay que alentar. Hay ociosos, que hay que reprender. Y ese es el trabajo de todos nosotros. Al final, ¿cómo termina el versículo 13? El 13. ¿Tener paz? Claro. ¿Qué clase de iglesia queremos ser en San Bernabé? ¿Una iglesia de conflictos? ¿Una iglesia de paz? ¿Qué iglesia queremos ser? Porque si tú no lo sabes, cuando fui pastor, no sé si tienes esa experiencia tú, cuando tú entras a una casa, a la casa que sea, sientes al tiro el ambiente, aquí hay conflicto, aquí hay problema. Sin decir nada, simplemente dijiste buenos días y te diste cuenta que hay problema en este matrimonio, hay conflicto en esta familia, sin que te dijeran nada. Lo mismo cuando uno llega a la iglesia, siente al tiro si hay conflicto, si hay enemistades, si hay un tipo de división, de desunión en la iglesia. Uno lo siente. Se siente eso. Por eso, como miembro, yo debo crear y ayudar a la paz, a la mutua edificación, construir paz aquí. Queremos tener una iglesia pacificadora, reconciliadora. Esa es la iglesia que queremos tener. Amén. Amén. Al final, ¿cómo termina el verso 14? Ser pacientes, ¿para qué? Paciencia para con los ociosos. Paciencia para los de poco ánimo. Paciente para los débiles. Paciente para quién más. Sean pacientes para quién. Pero menciona, gracias mi socio. Esto significa que puede durar 1 hora más este estudio. Yo lo viví. Nada. Ahora voy a decir algo mexicano, no se crea. Me gusta decir eso a mí. Tengo que tener paciencia con mis ancianos también, porque también están luchando ellos. Y los ancianos también tienen que tener paciencia con los miembros. Paciente para con todos. Paciente para con todos. Por más que visito a este hermano, no cambia.
paciente para con él. Por más que lo aconsejo, por más que le ayude, este hermano le agradece. Paciente para con él también. Seamos pacientes para con todos. Que Dios me los bendiga, hermano. Los invito a que reconozcamos a nuestros futuros ancianos, a que los tengamos en gran estima, a que los amemos a ellos, y especialmente los invito a colaborar con ellos. Hermanos, hermanitos, cuando fuimos nombrados ancianos con Raúl Fernández en Nogales, Santiago de Chile, en un culto, en una reunión de adoración, nos encontramos con una gran sorpresa. Una gran sorpresa. ¿Saben qué pasó? Aparecieron los evangelistas con sus esposas y sus hijos, los diáconos con sus esposas y sus hijos, los predicadores con lavatorio, con agua y con toalla. Nos sacaron nuestros zapatos y nuestros calcetines y empezaron a lavar nuestros pies esa noche. Había un ambiente como el aposento alto, y los diáconos y los evangelistas nos dijeron: con esto de lavarle los pies a ustedes, reconocemos su liderazgo, respetamos su liderazgo, y con mi esposa y con mis hijos nos sometemos y obedecemos a ustedes. Ustedes van a ser nuestros pastores hasta el día de hoy. Wow. Hasta el día de hoy. Así los reconocemos a ustedes y así los respetamos a ustedes. Cualquier cosa, cuenten con nosotros. Nosotros los vamos a colaborar a ustedes, los vamos a apoyar a ustedes. Eso pasó en Nogales, en Santiago de Chile. En ese ambiente de paz y de amor se establecieron nuevos ancianos en la congregación de los Nogales. Fue una fiesta. Fue una fiesta para nosotros. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. ¿Quién viene? Está en el lado. Si usted se fija en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, Pablo dice que siempre agradece a Dios por todos ellos. Pablo siempre agradecía a Dios por los hermanos de Tesalónica, una iglesia muy nueva, creo que es de las más nuevas del Nuevo Testamento, Tesalónica. Y da gracias porque él se acuerda de ellos en el versículo 3, disculpe, acordándome sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Se acuerda de la obra de fe de ellos, del trabajo de amor de ellos y de la constancia y la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Pablo agradece a Dios por la iglesia en Tesalónica. Y en el capítulo 1, versículo 7, Pablo les dice a ellos: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Se dice que la iglesia de Cristo en Tesalónica era una iglesia modelo, era una iglesia ejemplo a todas las demás iglesias del Señor.
Pero no era una iglesia perfecta. ¿Era una iglesia modelo? ¿Era una iglesia ejemplo? Sí, pero no perfecta. Porque hablando humanamente, no existe una iglesia perfecta. No existe. Humanamente. Y si alguien en este lugar está buscando una iglesia perfecta, no la va a encontrar. Y si por cosas de la vida usted llegara a encontrar esa iglesia perfecta, le ruego que no se haga miembro de ella, porque la va a echar a perder, la va a descomponer, en serio. Aunque Tesalónica era una iglesia modelo, parece que había ciertas tensiones entre sus líderes y algunos miembros. Tensiones por lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Me parece que las tensiones tienen que ver con eso. Uno de los temas principales de Tesalonicenses tiene que ver con el retorno de Jesucristo. Cada capítulo habla acerca de la venida de Jesús, como ladrón en la noche, repentinamente, cuando suene la final trompeta y viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Algunos hermanos pensaron que la venida de Cristo podría ser esta misma noche. Y si Cristo va a llegar hoy día o mañana, ¿para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir ganándose el pan nuestro de cada día? Y eso comenzó a causar problemas dentro del interior de la iglesia. Mira el capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros, los apóstoles, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de ustedes, no porque nos hubiese derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con ustedes, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo que no les importa. Claro, la ociosidad te lleva a andar metiéndose donde no te importa. Y eso causó tensión en la iglesia. Entonces, con este entendimiento vamos a estudiar el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Versículo 12, 13 y 14. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esta es una clase, ¿cierto? ¿Cómo comienza nuevamente, no el apóstol Pedro ahora, sino el apóstol Pablo? ¿Cómo comienza en el 12?
¿Cómo? Os rogamos. ¿Cómo comenzó primera de Pedro 5? Os ruego. Los apóstoles tenían autoridad. Los apóstoles tenían derecho. Ellos eran los testigos, los embajadores de Cristo. Ellos tenían derecho para mandar, para ordenar, para ejercer autoridad sobre la iglesia. Pero ellos eligieron otro camino. El camino del ruego, de la súplica, el camino de la humildad. Es importante que sepamos esto como iglesia, especialmente los pastores, especialmente los líderes de una iglesia. Mira el capítulo 4, versículo 1, de ahí mismo. 1 Tesalonicenses 4:1. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Os rogamos. ¿Y qué dice el capítulo 5, versículo 14? 5:14. También. ¿Qué distinto pedir las cosas? Con humildad, con ruego, con sencillez. Qué distinto pedirle a una hermanita que venga a servir aquí con ruego. Hermanita, te ruego, por favor, puedes venir a limpiar el edificio del local. Qué distinto. Pedirle las cosas a otro con humildad, con ruego, con súplicas. Es muy distinto tratar a la gente de esa manera. Es muy distinto. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, o capítulo... No, Primera Tesalonicenses capítulo 2. Me fui para... Estaba pensando en el sermón de la tarde. No estoy en el sermón de la tarde. Me estoy tranquilizando. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5. Mira el apóstol. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Mira ahora, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo, la palabra carga tiene el sentido aquí, podríamos haber ejercido autoridad, señorío, poder sobre ustedes. Como apóstoles de Cristo, tenemos el derecho de ejercer poder sobre ustedes. Podríamos, dice Pablo, pero no. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Mira la gran diferencia. Podríamos ejercer poder sobre ustedes. Antes quisimos ser tiernos entre ustedes. Ese es el corazón de los apóstoles. El mismo corazón de Cristo. Y el corazón que deben tener los ancianos de una iglesia. Y el corazón de los líderes de una iglesia. Podríamos seros cargas, pero no. Les rogamos, les suplicamos. Preferimos ser tiernos, amables, dulces con ustedes, antes de mandarlos a ustedes. Ese es el corazón del apóstol. Volvamos al capítulo 5. ¿Cuál es el ruego que hace Pablo con tanta humildad en el 5:12? Por lo menos hay 3 verbos para los ancianos de la iglesia. Hay 3 verbos para la iglesia. Primero, para la iglesia. Número 1, anótelo. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Versículo 13. 2, que los tengáis en mucha estima. 3, y amor por causa de su obra. Ese le corresponde a la iglesia. Reconocer
tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Esas son las tres cosas que le corresponden a la congregación. Cuando Pablo dice que reconozcáis, implícitamente está de que él sí reconoce a los líderes de una iglesia. Pablo reconoce a los que dirigen la iglesia, a los que presiden la iglesia, a los que se dedican a trabajar, a presidir y a amonestar, porque esos son los tres verbos para los líderes: trabajan, gobiernan y amonestan, según el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. 2, os presiden o gobiernan. Y 3, y os amonestan, enseñan, dirigen. Pablo reconoce el liderazgo de los pastores de una iglesia. Respeta el liderazgo de los pastores de una congregación. Y pide Pablo que la iglesia, hermanito, se dice que se va a establecer ancianos. Se dice que se va a nombrar anciano. Pero yo digo, son términos buenos, correctos. Pero me parece a mí que lo que debe hacer San Bernabé es, versículo 12, que lo que debe hacer, reconocerlos a los ancianos. Esa es la idea. Reconocer a mi anciano, aceptar a mi anciano, respetar a los que van a ser ancianos. Más que establecerlos, más que nombrarlo, yo te reconozco a ti. En Nogales, Santiago de Chile, cuando fuimos nombrados como ancianos de la congregación con Raúl Fernández, mi socio del servicio militar, la iglesia dijo esto: ustedes siempre han sido nuestros pastores. Lo que vamos a hacer esta noche es reconocerlos solamente, oficialmente, nada más. Pero siempre los hemos respetado por el trabajo que ustedes hacen. Es un reconocimiento que se hace a estos hombres. ¿Reconocer qué de ellos? Versículo 12. ¿Qué se reconoce de ellos? Los que trabajan entre vosotros. Y les digo, hermanito, si hay un trabajo que produce fatiga, dolor, esfuerzo, sacrificio, desvelos, es el trabajo del pastor. Es un trabajo que llega a veces a producir dolores mentales y dolores del cuerpo, de tanto desvelo, de las preocupaciones del pastor. Porque ellos se dedican a velar por las ovejas de Dios, a cuidar de las ovejas de Dios. Y eso requiere trabajo. A veces, cuando no son sustentados, trabajan de las 6 de la mañana hasta ciertas horas en su trabajo material. Llegan a sus casas, se dan una ducha, cenan y salen a pastorear hasta las 10, 11 de la noche. Porque ese es el tiempo que tienen para hacerlo. El trabajo de los ancianos en una iglesia produce agotamiento hasta agonizar físicamente
y mentalmente. La palabra que Pablo usa en Colosenses 1:29 es agonizar, porque este trabajo te produce ese agotamiento, es extenuante, es agotador. Y es de sufrimiento. Mira Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Las hermanitas deben saber más esto. ¿Qué dice el 4:19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado entre vosotros. ¿Qué es eso? Vuelvo una vez y otra vez a sufrir dolores de parto, dice Pablo. ¿Tanto es el dolor? Sí. ¿Dolor por qué? Hasta que Cristo sea formado entre vosotros. ¿Por qué? Porque los pastores trabajan en formar el carácter de Cristo en los miembros, para que los miembros se parezcan más a Cristo. Y hay miembros que no quieren cambiar, que siguen siendo soberbios, que siguen siendo arrogantes, que siguen siendo tercos, siguen siendo porfiados. Entonces el dolor que se produce es grande. ¿Cuándo va a cambiar este hermanito, por Dios? Hasta que Cristo sea formado entre vosotros. Por eso este trabajo produce dolores de parto. Porque los pastores quieren ver crecer a la iglesia. Quieren ver amarse a los hermanos. Y a veces no lo ven eso. Y eso produce dolor. Dolores de parto, dice Pablo. Por eso Pablo, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Trabajan fuertemente, hasta agotarse, hasta sufrir dolores físicos, dolores estomacales, desvelos, insomnios. Se sufre. Yo he llegado a lugares donde he visto ancianos de la iglesia llorando en la presencia de Dios, llorando por ese matrimonio, llorando por los hijos de ese hermano, llorando por algunos hermanos, porque se sufre en esto. Los pastores sufren con este trabajo. De hecho, Hechos capítulo 20, versículo 31, Hechos 20:31, Pablo dice a los ancianos de Efeso: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, por 3 años de noche y de día. ¿Se dieron cuenta de lo que le estaba diciendo? De noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. De día y de noche me he preocupado por ustedes, con lágrimas, por cada uno de ustedes. De noche y de día, por 3 años, de noche y de día, he derramado lágrimas por ustedes. Porque el ancianato produce lágrimas, produce dolor, produce mucho sufrimiento. Por eso, Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros.
Mis respetos a los que trabajan, a los que se esfuerzan, a los que se sacrifican, a los que se desvelan, a los que derraman lágrimas, a los que sufren por la congregación. Porque hay hermanos aquí que sí sufren por la iglesia, que sí lloran por la iglesia, que sí le importa la iglesia. Aprecia la iglesia, aunque ellos no son apreciados a veces. Pablo lo dijo por ahí en 2 de Corintios. Algo dijo por ahí, amando más sea más o menos. Sí, 2 de Corintios 12, versículo 15. 2 de Corintios 12, versículo 15. Este versículo favorito de nuestros ancianos en la iglesia, allá en Nogales. Les gusta. Mira lo que dice. Y yo, con el mayor placer, con el mayor gozo, gastaré lo mío. Y aún, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Yo mismo me voy a gastarme por ustedes. Voy a gastar de lo mío. Yo mismo me voy a desgastar por ustedes. Me voy a sacrificar por ustedes. Yo mismo me voy a dar entero por ustedes. Por amor a ustedes. ¿Y cómo termina el versículo? ¿Cómo termina? Aunque amando más, sea amado. Esa es la recompensa para los ancianos, a veces. Aunque amándolos más, ustedes me amen menos. Igual me voy a desgastar por ustedes. Aunque no aprecien esto. Aunque no reconozcan esto. Aunque a veces les da igual esto. Aunque amando menos, aunque amando más, ustedes me amen menos, dice Pablo. Pero me voy a desgastar por ustedes. Voy a derramar lágrimas igual por ustedes. Por eso, reconozcan a los que os dirigen, a los que trabajan en ustedes. Hermano, hay hermanos aquí que trabajan fuerte en la iglesia. Hay hermanos que aquí derraman lágrimas. Mis respetos para ellos, mi reconocimiento para ellos, que no tendrían por qué hacerlo y lo hacen voluntariamente, que no reciben ningún sustento para hacerlo y lo hacen voluntariamente, que no tendrían por qué hacerlo, pero quieren hacerlo. Porque sienten un amor por Jesucristo, sienten un amor por la iglesia. Es por eso. Son personas que nos aman. Y ellos sienten a veces que nosotros no los amamos. No los apreciamos. De hecho, me atrevería a preguntar en una encuesta aquí si te has acercado a uno de los ancianos a darle gracias por colaborar en esta iglesia. ¿Alguien puede levantar la mano y decirme, yo me he acercado a darle gracias a los que trabajan aquí? ¿Alguien puede levantar su mano, por favor? Porque no somos agradecidos nosotros. De los que sirven, de los que trabajan, de los que se esfuerzan, de los que colaboran en la iglesia. Y Pablo comienza la carta, doy gracias a Dios siempre por cada uno de ustedes. No ceso de dar gracias por ustedes, por los que trabajan en la obra del Señor. Debemos ser agradecidos de ellos, de los que trabajan en la congregación, de nuestros diáconos, de nuestros futuros ancianos, de nuestros predicadores. Ellos trabajan en esta iglesia. De muchos que colaboran aquí en el anonimato. Hay gente aquí en el anonimato que está sirviendo mucho al Señor. En serio. Si ustedes creen que no me doy cuenta, no me conocen. No me conocen. Pero me doy cuenta que hay gente que trabaja en el anonimato aquí.
en esta congregación. Mis respetos, mis reconocimientos para ellos también. Volvamos a nuestro texto, por favor. Dios preside en el Señor. Primera Tesalonicenses, ahí estamos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. La palabra para presidir es gobernar. Son los que dirigen, son los que están por delante de una congregación, son los que están supervisando la congregación, que todo se haga bien, que todo se haga organizado, que todo se haga decentemente y en orden, que todo esté funcionando. Esos son los que presiden, son los que gobiernan la iglesia. Y además dice, versículo 12, y os amonestan. Son las personas que nos están aconsejando, nos están enseñando, nos están corrigiendo, nos están educando, amonestando con la palabra del Señor. Son las personas que nos ayudan a tomar decisiones. Son las personas que nos advierten de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Son las personas a las cuales yo puedo acudir por un consejo, por una orientación, para mis hijos, para mi familia, para un trabajo. Ellos nos están amonestando. A ellos acudimos nosotros a pedir consejo, orientaciones. Trabajan, gobiernan en la iglesia y amonestan en la congregación. La palabra amonestar es colocar en mente una falta que hemos cometido nosotros. Ellos nos aconsejan a nosotros. Nos ayudan a tomar decisiones. Y todo dice el versículo 12, en el Señor. Es decir, que ellos trabajan, dirigen, aconsejan, amonestan en el Señor. Es decir, con el corazón del Señor, con humildad, con amabilidad, con ternura, con compasión, en el Señor, como si fuera de parte del Señor. Ese es el trabajo de ellos. Nuestro deber es reconocerlos a ellos. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Léelo, por favor. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre Que los tengáis en mucha estima, dignos de gran amor, que los estiméis grandemente en amor, que los estiméis y abundé vuestro amor para con ellos. Gran estima, un afecto, un amor por ellos, un reconocimiento por ellos. Y esta estima no es frío, no es distante, no es algo frío. Tiene que ser algo con ternura, algo con afecto, algo con cariño, con suavidad. No es una relación distante. Porque lo que me he fijado aquí, y yo no sé si es cultural, pero aquí se saluda así. Aquí. En serio, yo lo he visto. Así, mira. Hola. ¿Cómo es eso? Ahora mirando para allá. ¿Qué es eso? Mira. Yo lo observo. Aquí. Tal vez cultural, no sé. Pero gran estima, con amor. Un abrazo. ¿Cómo está ese hermanito? Ósculo santo. Con ternura, con afecto, con cariño. Son mis pastores. Son mis líderes. Son mis papás espirituales, mis maestros espirituales. Son los que me alimentan con leche espiritual todos los días. Son los que velan por mi alma. Hola. ¿Cómo estás?
¿Dónde está el abrazo? ¿Dónde está la ternura? ¿Dónde está el afecto? ¿Dónde está el cariño? ¿Así saludas a tu papá? ¿Así saludas a tu mamá? ¿Así lo saludas? No. Tiene que haber algo de ternura aquí, algo de afecto, algo de cariño. Aquí. En gran estima. Por amor, dice el versículo. Por causa de su obra. ¿Cuál es la obra de ellos? ¿Cuál es la obra de ellos? Trabajar para el Señor. Velar por las almas. Enseñarnos, predicarnos, cuidarnos. Esa es la obra de ellos. Por eso yo doy gracias a Dios por mis pastores en Nogales. Yo le decía a un hermano aquí, es tanto la estima que tenemos por nuestros pastores en nuestra iglesia. Han tomado decisiones equivocadas. Igual los obedecemos, igual los respetamos, igual nos sometemos a ellos, porque son nuestros pastores. ¿Listo? Los queremos tanto a ellos, los amamos tanto a ellos, porque son nuestros pastores. Llegan a correr por nosotros, cuando los llamamos, cuando los necesitamos, por lo que ellos hacen, tal vez no por lo que son, sino por lo que hacen. Velad por mí para que yo llegue a la presencia de Dios. Sé que Él está orando por mí cuando yo estoy durmiendo. Sé que Él está orando por mí cuando yo estoy trabajando. Porque ellos oran por nosotros. Ellos lo hacen. Porque son pastores. Y qué bonito salir de mi casa sabiendo que hay pastores que están orando por mí y que están velando por mí. Eso se aprecia, eso se reconoce, eso se agradece a ellos. Amén, hermanito. Amén. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿A quién va dirigido el versículo 14? También os rogamos, hermanos, ¿a los pastores o a la iglesia? A la iglesia. Vean el verso 14, no me miren a mí que me están poniendo nervioso ya. Si Antonio dice los pastores, debe significar a la iglesia entonces. Yo voy a decir todo lo contrario de lo que dice Antonio. A la iglesia. ¿Saben por qué a la iglesia? Porque es imposible que los pastores hagan todo el trabajo en esta congregación. Imposible que 2 hombres, 3 hombres hagan todo el trabajo para la iglesia. Imposible. No hay pastor que resista eso. No puedo pastorear esta congregación si no tengo la colaboración, el apoyo de cada miembro de esta iglesia. No podría pastorear. Si no tengo el apoyo, si no siento el apoyo, si no siento la colaboración, yo no podría pastorear esta congregación. Imposible. Imposible. Es un trabajo conjunto. Un trabajo en equipo. Porque en esta iglesia, como un equipo de fútbol, partido de fútbol, no hay espectadores. Aquí no hay gente mirando el partido. En las galerías. Aquí no hay reserva esperando que uno se lesione para yo poder entrar. No, somos un equipo. Y eso es lo que respeto de la Iglesia de Cristo de Nogales. Hay un equipo de trabajo.
De hecho, ni los apóstoles pudieron hacer el trabajo del apostolado sin la ayuda de la iglesia. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 6? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y las oraciones para servir a las mesas. ¿Se acuerdan? Escoger entre vosotros a 7 varones. ¿Se acuerdan? Y nosotros los apóstoles nos vamos a dedicar a predicar y nos vamos a dedicar a orar. Hasta los apóstoles necesitaron ayuda de hermanos de la iglesia. Es un equipo de trabajo. Por eso necesitamos nombrar también buenos diáconos, porque los diáconos son los primeros en colaborar con sus pastores. Necesitamos, y gracias a Dios que tenemos buenos evangelistas como Horacio, como mi hermano, ¿cómo se llama el socio? Pech. Qué terrible ese nombre. Mi hermano Jesús y varios aquí. ¿Cómo colaboran? Veo al hermano Josué, el hermano José Luis, veo a Javi, veo a varios. Disculpen si no menciono a algunos, pero necesitamos colaboradores. Hay hermanas aquí muy colaboradoras. Sin estas hermanitas, sin esos hermanos, imposible que los pastores gobiernen, dirijan o trabajen en la iglesia. Yo no aceptaría ser anciano si no tengo el apoyo de toda la congregación. No aceptaría yo, porque es imposible trabajar solo aquí. Ni los apóstoles pudieron trabajar solos. Nuestros pastores ahora, se dedican solamente a pastorear y a orar, porque hay un buen equipo de diáconos, de evangelistas, de predicadores en los hogares, para que se dediquen a ser pastor, para que se dediquen a las ovejas, con la ayuda de los evangelistas y de los diáconos y de los ministros. De hecho, nuestros pastores llegan a puro sentarse el día domingo, no hacen nada más que eso. Supervisar que todo salga bien, porque hay ministros, predicadores y de todo. Hay colaboradores para todo. Es un trabajo en equipo. El trabajo es, versículo 14, amonestar a quién. Hay hermanos que no quieren hacer nada. Son ociosos, dice Pablo. Y son peligrosos porque los ociosos se dedican a hablar, a murmurar. Como no tienen nada que hacer, se dedican a hablar y a criticar y a murmurar con eso. Porque no tienen nada que hacer. Hace poco me preguntaron ahí, ¿quién me preguntó? ¿Hay problemas en Nogales? Y yo me quedé pensando, no tenemos problemas en Nogales. ¿Y por qué? Porque pasamos trabajando todo el tiempo, predicando todo el tiempo. No tenemos tiempo para andar pensando en nuestras cosas. Porque estamos enfocados en la misión, enfocados en la iglesia, enfocados en predicar el evangelio. Estamos enfocados en eso. Y hay hermanos ociosos en la congregación. A esos hermanos ociosos hay que amonestarlos. Y no tiene que ser un pastor que lo haga. Puede ser el evangelista, puede ser el diácono, o puede ser una hermana colaboradora, un hermano colaborador. Hermanito, póngase las pilas, hermanito, anímese. Hermanito, póngase a trabajar. Son hermanos que les dais responsabilidades y dicen que sí, después no las cumplen. ¿Hay hermanos así aquí o no? Hay hermanos ociosos en la iglesia. El otro grupo de hermanos es los ociosos aquí son los mismos del 2 Tesalonicenses, que por estar esperando la venida de Cristo dejaron de trabajar en lo material y empezaron a vivir del pan de los demás, de la comida de los demás,
del sustento de los demás. Y Pablo les dice, el que no quiere trabajar, tampoco coma. No hay que darles comida a los ociosos. Hay que mandarlos a trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente a ellos. Dos, que alentéis a los de poco ánimo. Alentar a los de poco ánimo. Es muy probable, casi seguro, que muchos miembros de la iglesia en Tesalónica se estaban desanimando por lo que dice el capítulo 4, versículo 13. 4:13. Dice el 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La tristeza de estos hermanos de poco ánimo era debido al fallecimiento de un familiar. Se llenaron de tristeza porque un papá, porque una mamá, porque una esposa, porque un esposo, porque un hijo había fallecido. Eso les causó desánimo. A estos hermanitos no hay que criticarlos, no hay que condenarlos. Hay que animarlos a ellos. Hay gente en la iglesia que necesita ánimo, no reprensión, no crítica, necesita ánimo. Y la palabra que se usa aquí es colócate al lado de él, abrázalo, ora por él, dile que Dios está con él, anímalo, que sienta tu abrazo, que sienta tu cariño, consolador, lo mismo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando estamos tristes, nos consuela, nos da paz, nos da tranquilidad, nos fortalece. Si tú ves a un hermano de poco ánimo y que está triste, abrázalo, anímalo, ora por él, ponte al lado de él y ayúdalo. Llora con él, sufre con él. Y esa es la labor de todos nosotros, no solamente de los ancianos. En el capítulo 2, versículo 14, 2:14, con un cafecito le haríamos mucho mejor. 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis sufrido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos sufrieron de los judíos. Otra cosa que causó desánimo en los hermanos era la persecución, eran los sufrimientos, fallecimiento de un ser querido, y me están persiguiendo, me están amenazando. Por otro lado, eso causó desánimo. Hermano, tienes que darte cuenta que el que entra por esa puerta a veces llegó muy desanimado aquí a la iglesia. Tienes que tener cuidado cómo lo recibes, cómo lo abrazas, cómo lo saludas. Porque llega gente sufriendo a esta congregación, y llega gente llorando a esta congregación, llega gente enferma a esta congregación. Y debemos tener cuidado cómo tratamos al que llega. Por eso llego triste, llego afligido, y ustedes no conocen mi aflicción. Y viene un hermano y me abraza. Qué gusto verte, que Dios te bendiga, qué rico que estés aquí. Eso me anima. Eso me anima mucho.